Millonario deja gaveta abierta a propósito para poner a prueba a su niñera. Pero lo que ella hizo lo impactó. Existe un tipo de silencio que pesa. No es el silencio de cuando la casa está vacía o de cuando todos se han ido a dormir. Es el silencio de cuando alguien te está observando y todavía no lo sabes. Ximena conoció ese silencio un miércoles por la mañana, en una oficina en el segundo piso de una casa que apenas había empezado a entender, frente a un cajón que no debería estar abierto. Pero para llegar a ese cajón hay que volver un poco atrás. Ximena tenía 28 años, cabello oscuro siempre recogido en un chongo en lo alto de la nuca, la actitud callada de quien aprendió temprano que hacer demasiado ruido cuesta caro. No era del tipo de persona que se quejaba, incluso cuando tenía motivos de sobra. Desde que su madre enfermó, había asumido todo: las cuentas, las idas al hospital, los formularios, las noches sin dormir. Trabajaba de día en casas de familia y estudiaba a distancia cuando podía, porque el sueño de terminar la licenciatura en pedagogía aún no había muerto del todo, solo estaba en pausa. Cuando surgió la vacante de niñera y asistente doméstica en la casa de Ricardo Méndez, Ximena no lo pensó dos veces. El sueldo era casi el doble de lo que recibía en su empleo anterior, y eso hacía una diferencia que no podía ignorar. La agencia Enlace intermedió todo con rapidez. El contrato se firmó un viernes por la tarde. El lunes siguiente, ella ya estaba ahí. La casa estaba en Juriquilla, un barrio tranquilo de Querétaro, de esas calles arboladas donde las casas tienen muro alto y portón eléctrico, donde los vecinos se saludan de lejos pero no se meten en la vida de los demás. La propiedad era amplia, de 2 pisos, con jardín bien cuidado y una alberca que parecía no haberse usado nunca. Ximena lo notó desde el primer día, cuando pasó cerca del agua quieta e imaginó a un niño jugando ahí, pero no pudo formar esa imagen sin que pareciera demasiado solitaria. La niña se llamaba Valentina. 7 años, ojos grandes y curiosos, la forma de hablar rápido de quien tiene mucho que decir, pero no mucha gente dispuesta a escuchar. Corrió hacia Ximena en cuanto vio abrirse la puerta, con un librito de cuentos en la mano, y preguntó de inmediato si sabía hacer trenzas. Ximena se rió. Era la primera vez que se reía con ganas en semanas. Ricardo Méndez apareció justo detrás de su hija. 50 y tantos años, cabello canoso peinado hacia un lado, saco oscuro incluso dentro de casa, el tipo de hombre que parece estar siempre saliendo a una reunión importante, incluso cuando no va a ningún lado. Saludó a Ximena con un apretón de manos firme y pocas palabras. Le mostró la casa con la objetividad de quien ya lo ha hecho otras veces. Le mostró las habitaciones que podía usar, las que estaban fuera de los límites, los horarios que debía respetar. Cuando llegó al final del recorrido, se detuvo en la puerta del pasillo y habló sin voltear el rostro. Me gusta el orden, no la rigidez, sino el respeto. Si no tocas lo que no es tuyo y cuidas bien de Valentina, nos vamos a entender. Ximena asintió. No era la primera vez que escuchaba ese tipo de instrucción. En cada casa donde había trabajado, siempre había una versión de ese aviso. No toques aquí, no preguntes aquello, no te metas. Había aprendido a aceptarlo como parte del trabajo. Lo que no esperaba era la magnitud de lo que había debajo de esa frase. Los primeros días fueron tranquilos. Ximena aprendió la rutina rápido. Valentina despertaba a las 7, desayunaba, tenía clase en línea hasta el mediodía, luego comía, descansaba un poco y quedaba libre para jugar hasta el final de la tarde. Ricardo pasaba la mayor parte del tiempo en la oficina del segundo piso, bajando solo para las comidas y algunas veces para sentarse en el sofá y leer en silencio. Casi no se cruzaban, lo cual era para Ximena una combinación aceptable. Pero había una cosa que notó desde la primera semana. Cada vez que ella entraba en alguna habitación que Ricardo también usaba, él aparecía poco después. No de manera ostensiva, no con cara de inspector. Solo aparecía. Fingía buscar algo, recorría el ambiente con la mirada y se iba. Al principio, Ximena lo creyó una coincidencia, pero cuando eso pasó por 5ª vez en 3 días, empezó a entender que no lo era. Él le estaba prestando atención.
Había una empleada más antigua en la casa que venía 2 veces por semana a hacer la limpieza profunda. Doña Lupe tenía 66 años, unos lentes graduados que no paraba de acomodar hacia arriba de la nariz y la voz ronca de quien pasó la vida entera hablando más alto de lo que necesitaba. Conocía la casa desde hacía años. Había visto a Ricardo antes y después de la separación de su esposa, antes y después de que los negocios crecieran, antes y después de muchas cosas. Una tarde en que las dos se cruzaron en la cocina, doña Lupe habló sin que Jimena le hubiera preguntado nada. «Él prueba». Jimena la miró. «A todo el que entra aquí, él prueba. A veces ni siquiera te das cuenta cómo». Jimena no dijo nada de inmediato. Se quedó mirando la taza en su mano. «¿Por qué?» Doña Lupe encogió los hombros con el peso de quien ya ha visto esa respuesta en muchos rostros. «Porque lo engañaron, más de una vez, por personas que parecían de confianza. Cuando la vida te voltea así, aprendes a desconfiar antes de creer». Dijo eso y volvió a lo que estaba haciendo, como si hubiera hablado del clima. Jimena se quedó con esa frase en la cabeza por días. Querido oyente, si te está gustando la historia, aprovecha para dejar tu like y sobre todo suscríbete al canal. Eso ayuda mucho a los que estamos empezando. Ahora continuando. Fue un miércoles por la mañana que el cajón apareció abierto. Jimena estaba en el segundo piso para limpiar el pasillo como hacía cada semana. La puerta de la oficina de Ricardo estaba entreabierta, lo cual ya era inusual, porque él solía mantenerla cerrada cuando no estaba adentro. Ella tocó suavemente antes de entrar, sin respuesta. Empujó la puerta despacio. La oficina era sobria, un escritorio grande de madera oscura, una computadora de pantalla grande, estantes con carpetas organizadas y algunos libros, una planta de hojas anchas en un rincón. Nada fuera de lugar, excepto el cajón. Estaba abierto unos 2 palmos, el cajón del lado derecho del escritorio, y adentro había cosas que cualquiera vería con facilidad. Una agenda de piel, algunos recibos doblados y un sobre blanco con dinero a la vista. Una cantidad que Jimena no calculó, pero que era lo suficientemente visible para que nadie dudara de que estaba ahí. Ella se quedó parada en medio de la habitación. El corazón se le aceleró. No porque quisiera tomar algo, sino porque entendió de inmediato lo que tenía enfrente. Era la prueba que doña Lupe había mencionado. El cajón no se había quedado abierto por accidente. Alguien había organizado todo aquello con cuidado, con la intención de ver qué haría ella. Se quedó pensando. Su madre necesitaba el medicamento nuevo que el médico le había recetado la semana pasada. La cuenta del mes siguiente estaba justa. Había dormido mal, porque los pensamientos no paraban. Todo eso le pasó por la cabeza en un segundo, como pasa cuando estás en un momento en que cualquier decisión pesa. Y entonces hizo algo que no estaba en el guión de ninguna prueba. Cerró el cajón, lo empujó despacio, con cuidado, hasta oír el clic suave del encaje. Luego tomó el trapo de limpieza que tenía en la mano. Limpió la superficie del escritorio sin mover ningún objeto de su lugar, tiró la hoja de papel que estaba arrugada cerca del bote de basura y que no había caído adentro, y salió de la oficina dejando la puerta exactamente como estaba cuando entró, entreabierta. Así de simple. Bajó las escaleras, fue a la cocina, preparó la merienda de Valentina y no le contó a nadie lo que había visto. Lo que no sabía era que Ricardo estaba en el pasillo, detrás de la puerta. Lo había visto todo. Ella tampoco sabía lo que él estaba sintiendo mientras miraba. Ricardo Méndez tenía 53 años y una lista de decepciones que no contaba a nadie, pero que vivía en un lugar dentro del pecho donde la gente carga las cosas que cambiaron lo que era. La separación de su mujer había sido dolorosa, no por la pérdida del matrimonio en sí, sino por la forma en que ocurrió. Con el descubrimiento de que durante años había creído en versiones de las cosas que no eran verdad. Después de eso, una socia que desvió recursos de un proyecto pequeño que construyeron juntos durante años. Y antes de eso, una empleada antigua que revisó documentos personales suyos y usó información que no era de ella para sacar ventaja en una negociación familiar complicada. Cada vez que intentó creer en alguien, la vida le pasó la factura.
Entonces, dejó de creer antes de probar. Pasó a probar antes de creer. Era una lógica fría, lo sabía. Valentina una vez le había preguntado por qué no invitaba a amigos a cenar como hacían los papás de los otros niños, y él no supo qué responder. Solo dijo que estaba cansado. La niña entendió de la manera en que los niños entienden cuando los adultos están evitando la verdad. No volvió a preguntar, pero dejó de hacerlo con una sombra en los ojos que él veía a veces cuando ella creía que no la estaba mirando. Había una herida ahí que él no sabía cómo tratar. Entonces, cuando Jimena cerró el cajón y se fue sin decir nada, sin dudar, sin mirar atrás, sin preguntar si necesitaba algo de la oficina o fingir que no había visto, él se quedó parado en el pasillo por un tiempo que él mismo no sabría medir. No fue alivio lo que sintió, fue algo más complicado, casi una incomodidad, del tipo que aparece cuando uno estaba preparado para confirmar una sospecha, y la sospecha no se confirma. Esa noche, a la hora de la cena, miró a Jimena de una manera distinta. Ella estaba ayudando a Valentina a poner el plato en la mesa, riéndose de algo que la niña había dicho, y había una ligereza en esa risa que él no veía desde hacía tiempo en su propia casa. No dijo nada, pero se quedó mirando más tiempo del que debía. Los días siguientes fueron extraños de una manera que solo él notó. Ricardo empezó a aparecer en la cocina a la hora de la merienda de Valentina, cosa que no hacía antes. Se sentaba en una silla del rincón con una taza de café, como si estuviera ahí por casualidad, y se quedaba escuchando las conversaciones entre su hija y Jimena. A veces respondía cuando Valentina le preguntaba algo, a veces no, pero estaba ahí. Jimena lo notó. Fingió que no. Una tarde de jueves, cuando Valentina se había quedado más callada después de una videollamada con su abuela materna, que siempre la dejaba pensativa, Jimena se sentó a su lado en el sofá y se quedó ahí en silencio por un rato. Luego preguntó muy quedito, ¿quieres contarme o quieres quedarte callada un rato? Valentina la miró con esos ojos grandes. Las dos cosas. Jimena sonrió y abrió el brazo. La niña recargó la cabeza en su hombro. Ricardo vio eso desde la entrada del pasillo. No entró. Volvió a la oficina, cerró la puerta y se quedó sentado frente a la computadora sin abrir ningún archivo. Estaba pensando en una escena parecida, de muchos años atrás, cuando su propia madre hacía exactamente eso con él. Se sentaba a su lado, abría el brazo, no pedía explicaciones. Había olvidado cómo eso era capaz de aliviar un peso que uno ni siquiera sabía que cargaba. Pasó una semana. Fue doña Lupe quien hizo que el nudo apareciera. Llegó a trabajar una mañana y llamó a Jimena aparte en el lavadero con una expresión seria. Habló bajito pero con firmeza. Necesitamos hablar de algo que vi. Jimena esperó. Hace unos días, el señor Ricardo me pidió que revisara las cámaras de la oficina. No sé qué estaba buscando, pero fui yo quien le mostró lo que estaba grabado. Tú frente a ese cajón. Jimena sintió el estómago apretarse. ¿Y? Se quedó mirando ese pasaje un buen rato. Doña Lupe se acomodó los lentes sobre la nariz. Después me mandó salir de la sala. No sé lo que sintió, niña, pero la cara que puso, nunca lo había visto poner esa cara antes. ¿Qué cara? La mujer mayor se quedó un momento sin responder. Después dijo, de alguien que reconoce que se equivocó en algo. Jimena no durmió bien esa noche. Se quedó pensando si debía mencionar el cajón a Ricardo, poner todo sobre la mesa, dejar claro que había entendido lo que era aquello y que no estaba ofendida, que entendía el porqué, o si debía dejar que las cosas siguieran sin tocar el tema, como si nada hubiera pasado. Decidió esperar, pero el tema apareció antes de lo que imaginó, y no de la manera que esperaba. Querido oyente, si te está gustando la historia, aprovecha para dejar el like y sobre todo suscríbete al canal. Eso ayuda mucho a los que estamos empezando. Ahora continuando. Fue un viernes por la tarde. Ricardo había vuelto de una reunión más temprano de lo habitual. Jimena estaba terminando de organizar los juguetes de Valentina en el cuarto cuando escuchó pasos en la escalera. Él apareció en la puerta del cuarto con una expresión que ella aún no le había visto.
No era la seriedad de siempre, era otra cosa, una apertura casi incierta, como quien no está acostumbrado a lo que está por hacer. Valentina había salido al jardín. ¿Puedo hablar contigo un minuto? Fueron a la sala. Él se quedó de pie junto a la ventana. Ella se quedó parada a unos 3 pasos. Él empezó a hablar mirando hacia un lado, como quien todavía está decidiendo si llega hasta el final. Sé que viste el cajón, y sé que entendiste lo que era. Jimena no lo negó. Aún no dijo nada. No fue algo justo de hacer. Hizo una pausa. Pero lo hice así con todos los que entraron a esta casa. No por maldad. Es que aprendí de la manera difícil que las personas no siempre son lo que parecen. Entonces probaba antes, para no lastimarme después. Jimena se quedó en silencio por un momento. Después dijo con calma: «Lo entendí». Él volvió el rostro hacia ella por primera vez desde que habían entrado a la sala. «¿No te dio coraje?» Ella pensó antes de responder. «¿De verdad?» «Sí, un poco, pero conozco esa lógica, de quien fue lastimado y no quiere volver a serlo. No estoy de acuerdo con la manera, pero entiendo de dónde viene». Ricardo se quedó mirándola, como si estuviera tratando de encontrar dónde estaba el truco en esas palabras, y no lo encontró. «Hay algo que no entiendo», dijo. «¿Por qué cerraste el cajón y te fuiste? La mayoría de las personas, incluso las honestas, al menos venían a mí para contarme que lo habían visto, para mostrar que eran de confianza». Jimena dejó pasar un pequeño silencio antes de responder. «Porque no necesito probarle nada a nadie. Yo sé quién soy. Si vas a confiar en mí o no, eso es una decisión tuya. No es una actuación que yo pueda hacer para convencerte. Mira, cuando llegué a esta parte de la historia tuve que parar un segundo. Porque es raro, ¿sabes? Una persona que no actúa la honestidad, que simplemente es. Eso no se finge». Ricardo se quedó un buen rato en silencio. Después asintió, casi imperceptiblemente, como quien está de acuerdo con algo que no esperaba escuchar y no sabe muy bien qué hacer con eso. «Está bien», dijo, y fue todo. Pero esa noche bajó a cenar sin el saco por primera vez desde que Jimena había llegado. Se sentó a la mesa, se sirvió el plato y le preguntó a Valentina cómo había sido la tarde en el jardín. La niña empezó a contar en detalle, como siempre lo hacía, y él la escuchó de verdad, sin la mirada distante de quien está ahí de cuerpo pero no de cabeza. Jimena observó todo eso desde la orilla de la cocina y no dijo nada. Las semanas siguientes fueron diferentes. No de forma dramática, no con grandes gestos o conversaciones largas. Eran cambios pequeños que solo quien pone atención los nota. Ricardo empezó a dejar la puerta del estudio abierta mientras trabajaba. Comenzó a preguntarle a Jimena cómo había estado Valentina durante el día, no de manera protocolaria, sino con interés real. Una vez apareció en la cocina y se quedó viendo a Jimena enseñarle a Valentina a hacer mazapanes, y terminó acercando una silla sin que lo invitaran, y se quedó ahí participando a su manera callada, que era su forma de ser. Fue doña Lupe quien dijo, una tarde en que las dos estaban solas: «En 20 años que llevo viniendo a esta casa, nunca lo había visto así». Jimena le preguntó cómo era antes. «Igual que una ventana cerrada. Ves algo del lado de adentro, pero no puedes entrar. No puedes ni preguntar si todo está bien ahí dentro. Valentina creció tocando esa ventana». Doña Lupe hizo una pausa. «No sé qué hiciste, muchacha, pero algo cambió». Jimena movió la cabeza lentamente. No había hecho nada especial. Solo había sido ella misma, y a veces eso es exactamente lo que falta. Pero lo que todavía estaba por venir era una conversación que Jimena no esperaba. Una conversación que iba a remover no solo a ella, sino todo lo que creía entender sobre esa casa. Una tarde de sábado, mientras Valentina dormía la siesta, Ricardo llamó a Jimena al jardín. Trajo 2 vasos de jugo, puso uno en la mesa de hierro junto al árbol grande y le señaló la silla de al lado. Ella se sentó. Él también. Por un momento ninguno de los dos habló. La tarde estaba tranquila, solo el ruido de un pájaro allá al fondo.
Mi hija me pidió algo la semana pasada, comenzó. Me pidió que dejara de trabajar los fines de semana. Jimena esperó. Dijo que quería que yo estuviera en casa de verdad, no solo de cuerpo. Miró las hojas del árbol. 7 años, y ya sabe hacer esa diferencia. Jimena pensó en las palabras correctas y eligió las más simples. ¿Y qué le respondiste? Que iba a intentarlo. Silencio. Pero no sé bien cómo. Hace tanto que puse el trabajo por delante de todo que ya no sé cómo es estar presente de otra manera. Lo dijo sin vergüenza, como quien está siendo honesto y ya no tiene tanta energía para esconderlo. Creo que lo olvidé. Ximena miró el vaso de jugo en la mesa. Después lo miró a él. No lo olvidaste. Estás aquí contándomelo. Quien olvida de verdad no se da cuenta de que olvidó. Ricardo se quedó en silencio. Después, por primera vez desde que Ximena había llegado a esa casa, esbozó una sonrisa que no era educada ni protocolaria. Era pequeña, pero era real. No sé ustedes, pero ese momento me atrapó. Hay algo muy hermoso en ver a una persona comenzar a abrirse después de mucho tiempo cerrada. Y al mismo tiempo, duele un poco, porque uno piensa en cuánto tiempo se perdió. Los meses siguientes fueron de una transformación que Ricardo no habría creído si alguien se la hubiera descrito antes de que ocurriera. No fue rápida, no fue lineal. Hubo semanas en que volvía a su modo cerrado, al trabajo excesivo, al silencio pesado que Valentina conocía tan bien. Pero había una diferencia ahora. Cuando eso pasaba, alguien lo notaba, y a veces él mismo se daba cuenta. Valentina empezó a hablar más con su papá. No porque él se hubiera convertido en otra persona, sino porque comenzó a escuchar de una manera diferente. Una tarde, la niña fue al estudio con un dibujo que había hecho y se quedó en la puerta, dudando, como siempre lo hacía. Pero esta vez él no esperó a que lo llamara. Se levantó, fue hasta la puerta, miró el dibujo con atención real, preguntó qué era cada figura, y cuando ella se fue, corriendo por el pasillo como corre una niña, él volvió a su escritorio y se quedó un momento mirando el espacio vacío donde ella había estado. Doña Lupe vio esa escena desde lejos y se fue a la lavandería a sonarse la nariz a solas. Ximena, por su parte, tenía sus propios nudos que desatar. Había una noche, casi 2 meses después de que ella entrara a esa casa, en que recibió un mensaje de su hermana sobre su mamá. El resultado de un examen nuevo había salido, y las noticias no eran buenas, pero tampoco eran las peores. Necesitarían un tratamiento más caro que el que estaban haciendo. Ximena se quedó en la cama un rato mirando al techo, calculando, sumando, viendo dónde podía recortar, a dónde iba a llegar, y se dio cuenta de que no llegaba. A la mañana siguiente, bajó con los ojos un poco hinchados pensando que nadie se iba a dar cuenta. Doña Lupe se dio cuenta. Preguntó de entrada qué había pasado. Ximena dudó. Después contó. No todo, pero lo suficiente. Doña Lupe escuchó con esa seriedad tranquila que tenía. Se acomodó los lentes y dijo, ¿ya hablaste con el señor Ricardo sobre tu sueldo? Ximena abrió la boca para decir que no podía hacer eso, que no era correcto, que parecía que estaba forzando la situación. No te estoy diciendo que pidas un favor, dijo doña Lupe antes de que Ximena terminara. Te estoy diciendo que negocies. Trabajas más de lo que el contrato decía. Valentina está mejor. La casa está más liviana. Eso tiene valor, muchacha. Ximena pensó por días antes de hacerlo. Cuando por fin pidió hablar con Ricardo, entró a la oficina con los hombros erguidos y dijo lo que necesitaba decir, que necesitaba un aumento, que sabía lo que había entregado y que si él no lo creía, justo ella lo entendía, pero necesitaba que él lo supiera. Él escuchó sin interrumpir. Después se quedó un momento en silencio. ¿Por qué tardaste tanto en venir a mí? Ella se sorprendió con la pregunta, porque no quería parecer que me estaba aprovechando. Él la miró de una forma directa. Hay cosas que no necesitan prueba para demostrarse, Ximena. Yo ya sé quién sos. El aumento llegó a finales de ese mes, más de lo que ella había pedido. Ella se quedó mirando el estado de cuenta
con esa sensación rara de quien no está acostumbrado a recibir lo que merece y todavía no sabe bien cómo reaccionar a eso. Llamó a su hermana. Las dos se quedaron en silencio por un momento antes de hablar al mismo tiempo y luego reírse, esa risa mezclada de alivio y cansancio y gratitud. Doña Lupe se enteró de la historia al día siguiente y solo dijo: «Yo sabía». Había una última cosa que Jimena necesitaba entender sobre esa casa, y solo la entendió cuando Ricardo, una tarde de otoño, trajo una caja de cartón del fondo del armario del pasillo y la puso sobre la mesa de la sala. Dentro había fotos, antiguas, de la época en que Valentina era muy pequeña, y había una mujer en las fotos que Jimena había reconocido como la madre de la niña, por los ojos que eran idénticos. Él no dijo por qué trajo la caja, solo llamó a Valentina, y los tres se quedaron hojeando aquellas fotos por casi una hora. Valentina hacía preguntas y el padre respondía, y había un cariño en su voz que Jimena nunca había escuchado antes, un cariño que había estado guardado junto con aquellas fotos por mucho tiempo. Cuando Valentina fue a buscar un vaso de agua, Ricardo miró a Jimena y dijo en voz baja: «Ella necesitaba a alguien que se quedara, que no la pusiera a prueba antes de quererla, y yo estaba tan ocupado probando a todos los que entraban por la puerta que no me di cuenta de que también estaba probando a mi propia hija». Jimena no respondió. No hacía falta. Algunas cosas no necesitan comentario, solo necesitan espacio para asentarse. Ella siguió trabajando en esa casa por mucho tiempo después. Valentina creció sabiendo que había alguien que escuchaba de verdad, que no necesitaba pruebas para creer en ella. Ricardo aprendió, a sus 50 y tantos años, lo que mucha gente aprende tarde o nunca aprende, que desconfiar de todos no es protección, es una prisión, y que a veces lo más valiente que uno puede hacer es abrir la mano antes de estar seguro. El cajón nunca más se dejó abierto a propósito, se quedaba cerrado. Y eso, para quien conocía la historia, lo decía todo. Fin de la historia. A veces uno escucha una historia así y se queda pensando, ¿y yo? ¿Yo puedo confiar antes de estar seguro? ¿O paso más tiempo probando que viviendo? Cuéntanos qué te pareció y desde dónde estás viendo. Tu opinión sobre lo que hizo Ricardo es muy bienvenida aquí en los comentarios. Muchas gracias por quedarte hasta el final. Deja tu like y suscríbete al canal para no perderte las próximas historias.